soy Naki y sé que no nos hemos visto en muchísimo tiempo, pero es que he tenido una transición en mi vida y unas cosas que me han hecho y me han ocupado mucho el tiempo, ¿sí? Les pido disculpas. Adicional a que estuve andando enferma, adicional a que tuve muchas pérdidas, pero estamos de vuelta. Mientras le voy a poner una mascarilla, vamos a hablar sobre el luto, los niños y las mentiras. Esto obviamente está basado en lo que me ha pasado últimamente y en cómo me he sentido con esto. Y para esto nos vamos a remontar a una Naki chiquita, una Naki pequeña que no entendía lo que pasaba en su entorno. ¿Vale? Cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años, si no era menos, perdí a mi bisabuelita. Cuando perdí a mi bisabuelita, no entendía lo que estaba pasando, ¿vale? No comprendía que esa persona no iba a estar en mi vida nunca más. Entonces, no tuve el tiempo de sanar ni de tener un luto por mi bisabuelita, por lo que obviamente yo no sabía lo que significaba una pérdida. Básicamente entendía lo que era perder algo y reponerlo con otra cosa, porque es lo que te enseñan cuando eres niño. Si te caes y pierdes un juguete, luego te portas bien y te reponen otro juguete. El perder y el ganar. Pero obviamente no te enseñaban como que, ¿sabes qué? Cuando pierdes algo ya no lo puedes volver a tener porque ese algo no va a volver a estar. ¿Vale? No. Y después de eso tuve otra pérdida a esta misma casi edad similar, que fue la de mi hermano. Tenía un hermano. Y ahí no me dijeron como que, ¿sabes qué? Tu hermano está... Sino fue como que él está dormido. Es un bebé que está dormido y su ataúd es su cuna. Entonces, no pude llorar ni siquiera con mi mamá al lado ni nada porque mi mamá obviamente estaba destrozada. Y ahí también no tuve un luto. No comprendía lo que era un luto porque no lo había tenido. Y después, en este tiempo que estuve andando perdida, obviamente yo sentía un vacío de, de algo me ha faltado, algo me ha saltado en mi vida que no entiendo por qué. Porque no puedo sanar completamente cosas que pierdo y no me puedo resignar a perder algo. Y creo que fue este lapso en mi vida que no me dijeron que estaba perdiendo algo, sino simplemente me mintieron. Le mintieron a la Naki chiquita. Entonces, pasó que perdimos al tío de mi abuelita, que vendría siendo mi tío abuelo. Y yo la verdad es que no compartí mucho con esta persona. Muy poquito íbamos a visitarlo con mi abuelita de vez en nunca. Pero tenía bonitos recuerdos de cuando sacaba sus galletitas y nos daba con colita y así. Y yo sí me sentí triste, o sea, sí sentí feo. Y me pasó que llegamos para allá y una de mis primas de mi abuelita, me abrazó súper fuerte. O sea, fue un abrazo, uno que tú dices, no he sentido este abrazo jamás en mi vida. Y yo veía que la gente les daba el pésame. Yo veía que la gente les decía, sintiéndole mucho, mi pésame y así. Y esa prima me abrazó y me transportó a mi Naki chiquita, donde la gente me abrazaba y me decía, sintiéndole mucho el pésame. Y yo, o sea, yo sentí un calor raro y la abracé y ella me abrazó y me dijo, te siento mucho también. Y entendí que el pésame, el te siento mucho, es esa puerta que te ponen, es esa puerta que te ponen para abrirla y decir que no vas a volver a ver nunca más a esa persona. Entonces, sentí por primera vez el luto y la pérdida y todo. Y me dio un bajón horrible. O sea, yo tenía un bajón que jamás de mi vida había... O sea, sí me habían dado mis ataques depresivos, de me quiero
cortar el plan de vida, intentos y todo, pero no fue un sentimiento diferente, o sea, fue una sensación diferente de dolor, una sensación diferente de sufrir, o sea, fue un sentimiento completamente diferente al que había tenido antes. Y comprendí y me dio mis lapsos de me siento mal, me siento triste y empecé a darme cuenta que estaba viviendo los lutos que no había vivido en mi infancia, los lutos que no había tenido, porque a la niña pequeña, a la que la gente le decía te siento mucho, al mismo tiempo le mentían. Le decían que esa persona estaba dormida, que esa persona se iba a ir de viaje y luego iba a volver. Y uno no entiende el daño que les hace a los niños mintiéndoles, porque es verdad, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando, como mucha gente dice, no, es que para qué les vamos a decir, porque igual los niños no entienden. Es verdad, yo no había estado entendiendo qué pasó en ese momento, pero creo que si es que me hubieran dado la mano y me hubieran explicado y me hubieran dejado llorar y me hubieran abrazado, no hubiera tenido este momento de mi ya adultez de tristeza, o sea, de wow, de esto no es lo que yo había sentido antes y a pesar de que ya había perdido a alguien. Y yo veía en el sepelio ya para ir al cementerio que algunas primas le seguían mintiendo a los niños chiquitos de el abuelito está dormido, el abuelito está en un lugar mejor y así. Y yo digo, vale, está válido todo lo que le están diciendo, pero no le mientan. Díganle que esa persona no va a volver. Díganle que esa persona se fue. O sea, se fue y no porque te quería abandonar, sino porque le tocaba. Cositas así. Pero no, ahora hay que esperar 10 minutos. Pero no, optan por el engaño, o sea, la mentira. Y algo que sí me chocó mucho cuando me estuve dando cuenta de estas cosas fue que nos enseñan a no mentir y lo primero que hacen con nosotros es mentirnos. Y, y fue feo, o sea, fue feo, estaba conllevando ese luto, esas pérdidas, aprendiendo a llevar un luto, porque jamás en mi vida había tenido uno a pesar de haber perdido a algunas personas en mi vida, comprendiendo el por qué me dolía tanto, no, comprendiendo el por qué no me dolía desprenderme de las personas ni de las cosas. Y empecé a llorar y empecé a desahogarme y tuve unos lapsos depresivos porque estaba viviendo todos los lutos, grandes y pequeños de mi vida. Los de las pérdidas familiares, los de las pérdidas de amistosas, las románticas, todo. O sea, todo porque recién estaba entendiendo que perdí algo. Y es extraño, porque deberían de enseñarnos y deberían acogernos cuando somos niños y decirnos lo que está pasando y no botarnos al vacío como adultos sin sentimientos, como adultos sin saber lo que sentimos, porque obviamente el no saber lo que sentimos nos empuja a tomar todas las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Las parejas tóxicas porque no hemos tenido la oportunidad de sanarnos como niños, ni de sanarnos nuestras pérdidas y caemos en relaciones tóxicas, en amistades malas, en el tabú de que todo tiene que estar bien cuando obviamente puedes llorar, puedes sentirte mal. Y bueno, pasando todo esto y ya reponiéndome de todo esto, me tocó un golpe que espero no llorar. Me tocó un golpe peor. Me tocó un golpe que fue como que Dios dijo, te voy a preparar para que puedas cargar con lo que te viene ahorita. Y se fue, tuve la pérdida de mi abuelita de parte de mi papá. Una mujer vanidosa, preciosa y adorable. Y fue el primer luto que viví y que sigo viviendo en el tiempo que tengo que vivir. Creo que es porque mi tía es psicóloga y ella me vio llegar y me dijo como que, ¿sabes qué? Todo está bien. Yo estaba en un shock, no recuerdo mucho porque
tuve lapsos choqueantes que no recuerdo bien lo que pasó, pero lo que sí recuerdo es que yo me aferraba al ataúd de mi abuelita y no podía dejar de llorar y de creer que era una mentira, o sea, porque para mí era todo una mentira. Ella seguía conmigo, yo le había ido a dejar flores, yo había conversado con ella por mensajes, nos habíamos llamado, o sea, para mí todo eso era una mentira, una basofia, o sea, yo tenía el ataúd al frente y yo decía es mentira, o sea, no es creíble, es imposible. Y no, o sea, no, mi tía me abrazó, me dio mi espacio, me dejó despedirme, o sea, algo que yo no había podido hacer con todas las personas que perdí, porque yo no pude despedirme de mi bisabuelita, yo no pude despedirme de mi hermano, porque me mintieron, me dijeron que él estaba dormido y yo era una niña. No me despedí de mi tío abuelo porque no entendía lo que era despedirse de alguien y no comprendía el luto en sí y lo bien que podía hacer el pararte a frente de ese ataúd y decir te amo, te agradezco y a donde tú vas espero que vayas bien y no me debes nada y yo no te debo nada y te amé mientras estabas aquí y te voy a amar y voy a abrazar tu recuerdo eternamente por lo que fuiste y por lo que eres en mi vida. O sea, yo no tuve la oportunidad de hacer eso con ninguna de las personas que perdí. Y obviamente ahora pude hacerlo y ha sido un golpe feo, ha sido un golpe duro. Y a lo que voy es que no está bien mentirles a los niños. No está bien empujarlos a vivir una adolescencia y una adultez sin entenderse, sin entender lo que les está pasando, sin entender lo que es un luto, una pérdida. Y personalmente lo que me pasó a mí, que nunca nadie me dijo que estaba viendo un luto, ni nadie me dijo que había perdido algo, ni nadie me dejó despedirme con anterioridad, es feo, es feo y espero que en un punto la gente se dé cuenta de esto. Los niños no son tontos. Porque la gente dice, ay, no hay por qué explicarle, es un niño y no entiende. Los niños entendemos. Entendemos a nuestra manera. ¿Sí? Porque como yo cuando era una naki chiquita, no comprendía que esa persona no iba a estar nunca más, pero entendía que se iba a ir. Y lo entendía a mi manera niña y pequeña. Y si nos explicaran un poquito más, si no pensaran que los niños no entienden, que los niños son tontos, que a los niños no hay que contarles, que a los niños no hay que decirles, que eso es exponerles, pues todo mal, todo mal. A los niños hay que decirles lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando y cómo se van a sentir y que los están acompañando para que no tengan ese vacío, porque yo tenía un vacío muy fuerte en mi corazón y no comprendí que lo tenía hasta que perdimos a mi tío abuelo y hasta que lo pude vivir, o sea, vivir, pero es que en mi corazón y en mi cuerpo y en mi ser con el fallecimiento de mi abuelita. Entonces, les empujo y les invito a que les digan a los niños las cosas como son y no les mientan y les ayuden a trascender estas cosas, a poder pasar y a sobrevivir a estas cosas porque guardándolos, ocultándolos del dolor no les hacemos ningún bien. Los niños entienden perfectamente a su manera, pero si les explicamos de una manera más adulta también lo van a entender y van a poder conllevar estas cosas. Y no van a sufrir tanto. Entonces, ese ha sido el video de hoy. Un poquito triste. Les prometo que ya no voy a faltar a mi palabra, pero es que, como ven, he tenido unos momentos y unas
situaciones que escapan del ser humano y de las manos de uno, pero el universo, Dios, todo en lo que tú creas, jamás te va a poner algo que tú no puedas cargar. Y jamás te va a dar pesos que tú no puedas llevar, ni cargas, ni cosas que tú no puedas superar. Porque como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Y te invito a seguirme en mis redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram.